Cuando nosotros leemos Levítico capítulo 23, nos encontramos con que el Señor había instruido a su siervo Moisés a que el pueblo de Israel tenía que celebrar unas fiestas, ¿sí? También en el término original de fiestas encontramos la palabra citas, ¿sí? Citas. Estas fiestas, Levítico 23:1 deja en claro que las fiestas eran de Dios y que Él se las daba a su pueblo para que su pueblo las celebrase, ¿sí? Entonces cita, fiesta en el original, ¿sí? Cuando vos lees esas palabras en el original en el hebreo vas a encontrar la palabra moadim, moadim en plural, moad en singular, moadim, las fiestas, las citas del Señor. Estas fiestas comenzaban a los 14 días del primer mes del año con la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua. Inmediatamente después de la Pascua, ¿sí?, de sacrificar el cordero entre las 2 tardes y por la noche comer ese cordero con hierbas amargas, el cordero asado al fuego y con panes sin levadura. Allí comienza la fiesta de los panes sin levadura que se prolonga hasta el primer día de la semana siguiente. Pueden ser 3 días, pueden ser más de una semana, porque la tercera fiesta es la fiesta de las primicias, ¿sí? Pero ahora nos queremos detener en la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y quiero que me acompañen, por favor, a leer la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura introducido en la masa de pan, en un bizcochuelo, en lo que sea, afecta toda la masa, aunque sea un poquito. Por eso, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 9, está diciendo: estén atentos, porque por más poquito que sea esa levadura, va a afectar toda la masa. La levadura tiene figura espiritualmente en la Biblia de pecado. La levadura tiene la figura, significa maldad, iniquidad, pecado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo está diciendo: tengan cuidado que ese poquito de pecado, de iniquidad, esa puerta que aparentemente es chiquita y que pueden haber abierto, eso puede leudar toda la masa. Entonces, lo primero que tenemos que saber que la levadura es símbolo de iniquidad, de maldad y de pecado. Lo segundo es que no es necesaria una gran cantidad de levadura, con que haya un poquito va a afectar a toda la masa. Y aquí nos va a hablar la palabra del Señor, que hay distintas clases de levadura. Seguimos hablando de lo espiritual. Y por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 6, les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Cuando está hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos, está hablando de la doctrina que ellos tenían. Jesús se lo deja claro, porque en un momento Jesús le dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, en otro versículo. Y dice la palabra del Señor que los discípulos creían que le hablaba porque no habían llevado pan. No entendían. Lo que Jesús le estaba diciendo: cuídense de la doctrina de los fariseos. Y también de la manera que tienen de ser los fariseos, porque los fariseos dicen, pero no hacen. Entonces, vamos a la primera levadura. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuál es la levadura de este grupo religioso que existía en las épocas de Jesús? Bueno, una de las cosas que tenían los fariseos era que ellos, a la santa palabra del Señor, a la Torá, a la instrucción de Dios, que solamente, yo sé que son muchos, pero es una manera de decir, 613 mandamientos, son muchísimos, entre positivos y negativos, pero son 613,
pero son solamente esos, 613. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que ellos le habían agregado más de 6.000, pero eran todos mandamientos que ellos habían inventado. Eran mandamientos que ellos habían puesto como carga para los hombres, ¿sí? Entonces, Jesús le está diciendo, cuídense de esa doctrina. Por lo tanto, la levadura del fariseo consiste en añadir a la palabra cosas que la palabra no ha dicho ni dice. Es decir, la levadura de los fariseos se corresponde con toda aquella doctrina, con todo aquello, con toda aquella marca de religión, con todo grupo sectario que a la Biblia le quiera añadir cosas que la Biblia no dice. Punto 2. En el mismo versículo está hablando Jesús a sus discípulos, y hoy nos habla a nosotros, de que ellos se tenían que cuidar de la levadura de los saduceos. Los saduceos, por el contrario a los fariseos, ellos, dice la palabra del Señor, que no creían en los ángeles, que no creerían en la resurrección. Entonces, ¿cuál es el problema que tenían los saduceos? El problema de los saduceos era que ellos le quitaban a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Los unos le agregaban, los otros le quitaban. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que cuidar de toda enseñanza, de todo movimiento doctrinal, de toda falsa enseñanza, de toda corriente que venga, por más que sea la persona famosa y nos quiera enseñar algo que le quite a la palabra, como hacían los saduceos. Y también como hacían los fariseos en el otro extremo, añadiéndole cosas que nada tienen que ver con la palabra. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, amigos, hermanos? En el libro de Apocalipsis, en los últimos versículos, el mismo Señor está hablando y está diciendo que todo aquel que le añadiere a las palabras de este libro, está diciendo Jesús, léalo, está en Apocalipsis, en los últimos versículos. Dice el mismo Jesús ya resucitado y glorificado, todo aquel que le añada a las palabras de este libro, dice, las plagas que están escritas en este libro caerán sobre el tal. Y todos aquellos que le quiten a las palabras de esta profecía enseñanza, le quite cosas, dice de la misma manera, su nombre será borrado del libro de la vida. Así que esto no es un juego. Así que esto no es para pasarlo por alto. No es para menospreciar esta enseñanza. Si le agregamos a la palabra, corremos riesgo de caer en juicio y plagas vengan sobre nosotros. Eso dice Jesús, no es un invento. Búsquenlo. Apocalipsis en sus últimos versículos. Y si por el contrario le quitamos cosas, enseñanzas, a lo que el Señor ha dejado en su bendita palabra, corremos riesgo que nuestro nombre sea quitado del libro de la vida. Así que a tener en cuenta. Por último, la palabra del Señor, para no extenderme tanto, nos habla de una tercera levadura, que es la levadura de Herodes. Y eso figura en Marcos capítulo 8, versículo 15. Dice así, y él les mandó, ¿quién? Jesús, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, cosa que ya explicamos, y de la levadura de Herodes. ¿Qué significa la levadura de Herodes? Herodes era el rey que gobernaba en ese tiempo en Judá. Por lo tanto, Herodes representa al Estado. Entonces, ¿qué quiere decir la levadura de Herodes? La levadura de Herodes es aquella levadura que el Estado, pero ahora en nuestros tiempos, en ese tiempo era Herodes, pero que en nuestros tiempos, toda enseñanza, toda costumbre que nos quiera
involucrar a nosotros y que no esté en la voluntad de Dios, eso es la levadura de Herodes, es la levadura del Estado. Y le voy a poner un ejemplo. La enseñanza, la famosa ESI, es una levadura que nos puso el Estado en su momento. Nosotros no tenemos que dejar que esa enseñanza, sí, penetre en nuestros hijos, en los ámbitos escolares. El Estado en su momento nos habló de matrimonio igualitario, nos habló del aborto y sancionó esas leyes. Todas esas cosas vienen del Estado y son levadura que nosotros nos tenemos que abstener y que tenemos que tener el cuidado de no llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Le voy a poner otro ejemplo. La levadura de Herodes, es decir, la levadura del Estado, es aquella que padeció Daniel y sus 3 amigos, Sadra, Mesa y Abednego, en tanto y cuanto Nabucodonosor ordenó que ellos, el caso de Daniel, se doblara la estatua que él había construido, y después el rey Darío hizo lo mismo con Sadra, Mesa y Abednego. Ninguno de los 4 se dobló a la estatua ni a los mandamientos que estos hombres ponían. ¿Por qué? Porque esa era una manera de levadura del Estado. Es la levadura de Herodes. Así que sería importante que tengamos en cuenta. Y también, de alguna manera, la Biblia, por último, nos habla de la levadura, sí, da a entender de los griegos. Y esto tiene que ver con la levadura que nos envía el sistema, ya directamente en su totalidad. Todo aquello que venga del sistema, todo aquello que venga del mundo, todo aquello que esté fuera de la voluntad de Dios, creo que está de más decirle que nos tenemos que abstener. Así que, en definitiva, y para resumir, la levadura de los fariseos. Toda enseñanza o doctrina falsa, equivocada, por más que venga de una persona muy famosa, es aquella que le añade a la palabra cosas que la palabra no dice. Segundo, la levadura de los saduceos. Toda enseñanza, toda doctrina, todo lo que tenga que ver con aquello que le quita a la palabra. Tercero, la levadura de Herodes. Es la levadura que, la enseñanza que envía los decretos, lo que nos quiere involucrar el Estado y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, como cosas que ya le nombré. Y la levadura, por último, de los griegos, lo cuarto, que tiene que ver con todo aquello, ¿no es cierto?, que se relaciona con el pecado, con, lo dijimos al principio, con la iniquidad, con la maldad y que quiere imponernos en nuestra vida. Es importante para terminar que recuerdes que cuando el Señor le dio explicaciones claras a Moisés acerca de la fiesta de los panes sin levadura, la levadura tenía que ser sacado primero de la vida del integrante del pueblo de Israel. La levadura tenía que ser sacada del hogar, de los hogares del pueblo de Israel, y por último la levadura tenía que ser sacada del campamento, es decir, de todo el pueblo. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos haya hablado por esta palabra. A cuidarnos. No nos olvidemos que un poco de levadura, dice Gálatas 5:9, puede leudar toda la masa. Que toda la gracia, que todo el favor, que toda la bendición de Dios repose sobre tu vida y que cosas maravillosas te ocurran. Recuerda que alinearte a la palabra de Dios, recuerda que al hacer su voluntad, la bendición va a fluir de una manera maravillosa sobre tu vida. Dios te va a seguir amando igual, seas fiel o seas infiel, pero siempre el favor de Él va a estar en una manera más poderosa sobre aquellos hijos obedientes. Que Dios te bendiga. Sí, hasta aquí ha llegado la palabra de Dios.